Hoy vamos a ver cómo hacer un fuego para campamento. Ocupas tres cosas: combustible, oxígeno y calor. Muy bien, cuando estás buscando combustible es bueno agarrar diferentes tipos de combustible. Tienes que pensar desde los pies a la cabeza. ¿Quieres algo de grueso como tu pierna o pantorrilla? Después algo igual de grueso que tu brazo, que tu muñeca. Después algo igual de grueso que tus dedos. Y último, algo igual de grueso que tus pelos, si es que tienes. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a usar esto, buenísimo para empezar el fuego. Y podemos ir cortando ramas un poquito más chiquitas, del tamaño de tus dedos. Estas prenden por lo rápido. Esto está muy mojado, entonces voy a buscar algo más seco. Como este está seco, que va quebrando un poquito más limpiamente, sin tanta humedad. La humedad va a obstruir tanto el oxígeno, porque va a causar mucho humo, como el calor, porque va a prevenir un calentamiento más rápido, lo cual te va a permitir un quemado más limpio. Entre más humo tengas, peor, tanto para ti como para tu campamento, porque significa que no está quemando el combustible bien. Cuando no hay humo en tu fuego, significa que estás quemando todo el combustible apropiadamente. Entonces esa es otra señal de que ocupas o más oxígeno, o más combustible, o más calor. Y por lo general es un balance de las tres. Lo primero en un fuego lo que queremos hacer es buscar un buen lugar. Un buen lugar que esté por lo menos de 2 a 3 metros de cualquier otra cosa que la pueda dañar. Obviamente ahorita estamos en temporada de lluvia y hay muchos zacate, entonces no nos tenemos que preocupar por un incendio o que esto se vaya a incendiar a todo lugar. Si no, se procede diferentemente. Pero para prepararlo buscamos un lugar que esté claro de otras cosas que pueda dañar e incendiar. A mí me gusta empezar con dos de los más gruesos, ponerlos abajo donde pueda respirar el fuego una vez que ya esté aquí. Y después lo vamos construyendo poco a poco, donde todavía pueda entrar un montón de oxígeno. Ocupamos mucho oxígeno para que el fuego empiece bien y más rápidamente vaya haciendo carbón. Cuando se está haciendo fuego es bueno tener guantes, no tan solo por si te astillas, pero más que nada ya que está el fuego, puedes meter la mano, agarrar o mover algo si ocupas sin quemártela, sin quemar tus pelos. Especialmente si vas a estar metiendo ollas o cualquier otra cosa, o para después cuando les enseñe que haces el pan bannock, es buenísimo tener guantes. Vamos a agarrar las hojas y los vamos a poner abajo, dejando que no haga tanto bulto, que vaya a prevenir un poco del flujo del oxígeno. Y esto es más que nada para que esto capture las brasas chiquitas que van a caer desde arriba hacia abajo y vaya creando un fuego un poquito más robusto, más saludable. Aquí arriba vamos a poner pinos que suelen quemar muy bien. Y me gusta a mí poner ocote, tanto como para empezar un par de piezas como varias piezas abajo para que agarren fuego, crean más calor y se puede dar un fuego un poco más intenso luego. Pinos son buenísimos para usar, pero cuando están totalmente secos. Si están húmedos, igual que la madera, no va a funcionar. Esto al partirlo se ve que adentro ya está muy mojado y todo. Si usas esto, va a producir muchísimo humo y no vas a prender un fuego bien. Y vas a desperdiciar todo lo que vas a usar para empezar el fuego. Vas a tener que hacerlo de nuevo unas 3-4 veces. Entonces no uses ni madera mojada ni combustible mojado. Nomás ocupas prenderlo una vez y solo empieza a agarrar. No ocupas prenderlo más, pero no siempre, aun si eres experto, no siempre lo haces bien la primera vez. Ahora, si notan, el pino está agarrando muy bien porque todavía tiene aceites dentro, aunque se ve seco, todavía tiene poquito aceite
del pino dentro de sí y ese aceite del pino es muy flamable. Lo bueno de esto es que este tipo de fuego lo empiezas desde arriba y como tienes yesca abajo, el carbón que se va haciendo arriba cae hacia abajo. En cuanto abajo empiece a agarrar buen fuego, la llama sube, pero sin embargo hay mucho oxígeno que está alimentando el fuego. Entonces, cuando lo alimentes y vayas agarrando más ramas del diámetro de tu dedo o menos, se va convirtiendo más rápidamente en carbón, porque acá arriba hay un buen flujo y balance de oxígeno, combustible y calor. Entonces ese carboncito va cayendo y se alimenta esto con mucho oxígeno. Hay muchos que a veces la empiezan desde abajo. Este es estilo pirámide, hay otro que es estilo tienda, tipo tipi, donde pones todo el palo hacia arriba. Eso es muy bien, pero no lo puedes empezar desde arriba, tienes que empezarlo desde abajo. Y cuando lo empieces de arriba en un modelo como este, estás agarrando hasta oxígeno de flujo de abajo y todos lados. Cuando lo empiezas desde abajo, no estás agarrando oxígeno más que nomás de los 180 grados hacia arriba. Aquí estás agarrando oxígeno de 360.